tardes a todos. Estamos contentos de poder tener nuestra clase de hoy, la primera oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar y para que la empecemos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos permitas hoy día llegar aquí a participar de esta nueva clase. Señor, te rogamos que nos permitas internalizar todos estos conocimientos para poder aplicarlos, Señor, y para poder entregárselo a otras personas. Señor, te agradecemos de corazón porque nos tienes con vida hoy y por todos los hermanos que están participando en esta clase. Todo te lo agradecemos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos, porque estoy viendo ya llegar a nuestra clase, parece que no terminamos con esta cosa. Vamos a parar de camino y volver. Muy bien. El subtema, no sé qué estamos viendo un poco ahora, era, pero la pantalla la voy a pasar un poquito para allá, para que puedan. Allá. Porque está ahí, mientras que yo voy a cambiar, no tanto, pero ahí. Entonces estamos viendo lo que es el flujo desigual, ¿ya? Porque surgieron muchas preguntas y todo, entonces nos metimos un poquito en eso y vamos a ver que eso también tiene importancia con el tema grande que estamos viendo, ¿ya? Y quedamos como en la mitad y ahora vamos a Jueces capítulo 2, yo lo traje bien escrito y subrayado aquí para que podamos ir viendo lo que es importante. ¿Se acuerdan? El Señor había dicho en Deuteronomio 7 que ellos no debían juntarse con las personas de las otras naciones ni hacer algún tipo de unión con ellos, ni concertar matrimonios, decía específicamente. Y después, en el libro de Jueces, bueno, vuelve a repetir, después en Josué, vuelve a decir lo mismo al Señor y finalmente les dice que les va a mandar el castigo que les había dicho por haber sido desobedientes. Acá dice, Jueces capítulo 2, versículo 1, estoy resumiendo aquí lo que dijo la otra vez, y vamos a resumir en 4 diapositivas y vamos a avanzar. El ángel de Jehová subió de Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Está hablando el Señor Jesús, el ángel de Jehová, el arcángel Miguel, el Señor Jesús. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dijimos que esto es una reprensión del Señor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, a los de las otras naciones. Y decía acá, una cita, uno de los mayores peligros que acosan al pueblo de Dios hoy día es la asociación con los impíos. Hoy día. Y es uno de los mayores peligros. Dice, especialmente al unirse, ¿en qué? En casamiento con los incrédulos. El primer, estoy saltándome parte de la cita, ¿no? El primer paso en la apostasía, al atreverse a desobedecer la orden expresa del Señor, el Señor lo considera como el primer paso en la apostasía. Cuando nosotros nos unimos al incrédulo, dijimos que eso era violar el pacto, y era lo que había el Señor dicho, ustedes invalidaron mi pacto, porque yo no lo iba a invalidar con ustedes, con tal que, pero como ustedes lo traspasaron, yo ahora no tengo un pacto, digamos un vínculo con ustedes, yo si hago algo lo voy a hacer porque quiero, pero ya no nos amarra un vínculo, porque ustedes lo rompieron. ¿Se fijan? Así era de serio esto. Dice, una lección que es difícil que aprendan, que Dios cumple lo que dice. Son extractos de las citas que vi, ¿ya? Entonces, luego decía, solo estaremos seguros eligiendo como nuestros amigos, ¿a quiénes? A los que son los amigos de Dios. Aquí ya no solamente para una unión matrimonial, sino de amistad también. Y dijimos que eso también tiene que ver con los vínculos para hacer negocios, para cualquier cosa. Dios exige que sus adoradores subordinen el mundo a la religión. Así decía la cita, ¿se acuerdan? Muy bien, son todas partes de las citas que vimos. Vamos ahora aquí, miren, sobre Esdras 8, 21 al 23, decía un comentario de Profetas y Reyes, en la página 452. Adquirirían fuerza no por las riquezas, ni por el poder, ni la influencia de hombres idólatras. Y ojo con eso, porque muchas veces nosotros mismos cometemos ese error. Uy, no alguien a la iglesia, vamos a invitar porque el alcalde puede hacernos una ayudita para algo, o fulano porque es abogado, o el otro, porque empezamos a buscar fortalezas humanas que Dios no nos ha pedido que nosotros busquemos.
como les dije la otra vez, hay una, la hermana White dice, en Evangelismo creo que está esa cita, hablando sobre el sábado, en la Revian Herald necesitaban un trabajador más. Necesitaban contratar a un trabajador. Entonces, había sugerido que el hermano que recién se había bautizado y que necesitaba trabajo fuera contratado para eso. Y la hermana White dice, no lo contraten. No deben enseñarle a ustedes o de alguna manera hacerle pensar que el hecho de que ahora él se bautizó, entonces está teniendo como una recompensa, ¿no? No hagan eso, ¿ya? Y le dije, acuérdenme de la cita, no me acuerdo, acuérdenme para ponérsela la próxima vez, porque es importante que la leamos, ¿ya? Entonces ella pide eso, y eso que era alguien que ya se había bautizado. Pero nosotros a veces hacemos cosas así para que la gente se bautice. Entonces eso está muy feo y muy malo, y denota una tremenda falta de fe. Es lo mismo que hizo Abraham. Para que se cumpliera la promesa del Señor, tomó a quién? A Agar. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y acá decía esta cita, adquirirían fuerza no por las riquezas, ni por el poder, ni la influencia que podían hacer, ¿no es cierto?, algunos matrimonios entre los reyes, y se hizo algunas veces, ¿no es cierto?, por ejemplo, el rey acá de Israel se casó con Jezabel, que era hija de Edbaal, rey de los sidonios, que se tomó en la Biblia como un tipo de Lucifer, nada menos. Edbaal se llamaba el papá de él. Imagínense, hizo con él, con ella se casó. Y eso fue terrible para el reino de Israel, influyó en el rey y el rey influyó en la nación. Más encima, él, para hacer una alianza con Judá, hizo que la hija Atalía se casara, era el fruto de esa unión ya mala, se casara con el hijo de Josafat, que era el rey de Judá. Y el resultado de eso, Atalía terrible, mató a un montón de gente pensando que ahí iba a destruir la competencia para tomar el trono, porque ella no quería a nadie de competencia, quería ser ella la reina. Y ahí huyó Josías, ¿no es cierto?, que al final fue rescatado para él. Pero ahí vemos los resultados de por qué. Porque ellos querían unirse, porque la unidad hace la fuerza. Pero unirse con algunos simpatizantes de ellos, pero no simpatizantes de Dios, para nada. Entonces, ni la influencia de hombres idólatras, no debemos buscar la influencia de hombres idólatras, ni por más puesto importante que tengan, ni nada. No debemos meternos en la política. La Naranja habla mucho de eso. No debemos meter en la política, mucho menos para buscar algún tipo de influencia para la iglesia. ¿Se fijan? Dice, sino, ¿cómo se adquiriría la fuerza? Por el favor de Dios. Y eso es una obra de fe. Nosotros debemos creerle a Dios, así como les conté al comienzo lo que pasó con esta cosita que no tenía cómo yo tener un buen micrófono. Confiando en Dios, pidiéndole solo a Dios, Dios me mandó eso. Y no tuve que empezar a buscar influencia y cosas para obtener lo que necesitaba. Serían protegidos tan solo ¿por qué? Por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. O sea, ¿hay que esforzarse por cumplir la ley de Dios? Sí, hay que esforzarse. Pero algunos piensan que no, si eso viene solo, si es como que tú ni sabes y obedeces. No, hay que esforzarse por acatar la ley de Dios. Si no costara nada salvarse, la mayoría se salvaría, hermano. Pero es difícil, el camino es. La puerta es estrecha y el camino es estrecho. ¿Se fijan? Entonces cuesta entrar y después cuesta mantenerse. Así es que hay que esforzarse. Dice acá, Esdras y sus compañeros habían resuelto temer y obedecer a Dios y confiar plenamente en él. Esdras, ¿no es cierto?, era uno de los que después de Josué y Zorobabel, que fueron a reedificar Jerusalén, ¿no es cierto?, y empezaron a llevar gente. O sea, empezaron primero con la idea de ir e instalarse de nuevo en lo que había sido su patria y regresaron de Babilonia. Pero unos cuantos años después también fue Esdras, que fue un apoyo muy importante porque él era, digamos, espiritualmente hablando, era de la línea intelectual. Entonces él, el Señor lo incentivó a estudiar la ley, los profetas y todo lo que Dios había dicho, y él daba instrucción. Y tanto Esdras como Nehemías se hicieron muy amigos del rey, de Artajerjes, ¿ya? Y de ahí fue de a donde después, por medio de Nehemías, llegó el decreto. Al final, bueno, a ver, Esdras primero una parte y después de nuevo, hasta que salió el decreto del 457 para hacer volver a los judíos allá formalmente, y además de eso poder instalar el funcionamiento del reino, digamos, la parte judicial, administrativa y todo lo demás. Ya, ahora ellos no vendieron su fe,
se hicieron amigos del rey, pero le hablaron sin problema acerca de lo que Dios había dicho primero con Ciro, cuando estaba Ciro primero. A Ciro le explicaron de que Dios había hablado acerca de él. Y la profecía de Ciro, que está en Isaías 45, se la dijeron. Mira, aquí la Biblia, los escritos en ese tiempo, hablan de ti, y le leyeron. Y Ciro quedó muy impresionado porque la profecía lo mencionaba por nombre. Yo te puse nombre, dice, aunque no me conociste. Así decía. Y cuando él vio eso, quedó impresionado. Y ahí está el cumplimiento de lo que salía en Daniel. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dice a Daniel, mira, yo he estado 21 días por el Benito, escuchamos tu ruego, pero estaba luchando con el rey de Persia, con el príncipe del rey de Persia. Y el príncipe del rey de Persia era Lucifer, hermano. ¿Para qué? Para que pudiera dejar salir al pueblo, ¿ya? Para volver a su patria. Así que aquí, hermano, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios tiene un plan macro, grande, importante, y nosotros somos parte de ese plan. Amén. Pero si empezamos a manipular el plan de Dios, no va a funcionar. Tenemos que encajar en el plano por medio de la obediencia a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y por medio de la fe, aferrarnos de eso, y entonces el plan de Dios se va a cumplir. También por medio de nosotros. ¿Se fijan ustedes? Ahora, miren, decía acá, anterior, ahí varias cosas. A ver. Ya. Bueno, había hablado acá de que la fuerza se iba a adquirir, no por influencias, ni riqueza, ni nada, sino por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. Y decía de respecto de Esdras y sus compañeros, habían, dice, resuelto tener y obedecer a Dios. Resulta que Esdras le dice al rey, cuando el rey le da permiso para regresar, él, nosotros decimos, muy orgulloso de su pueblo, le dijo, el rey le dijo, ¿quieres que te mando? Porque el viaje era de 5 meses, imagínense. Y te mando, había gente que asaltaba y todo, no se iba a ir en avión, ni mucho menos, encima había con pueblos indefensos, niños, mujeres, de todo. Te mando con una guardia y todo para que te acompañe. No, le dice, no es suficiente porque nuestro Dios nos va a proteger. Y él se sentía orgulloso de poder decirle eso al rey, pero después le dio un poco de miedo. Pero dice, y ahí mismo sale el libro de Esdras, él le dio vergüenza retractarse de eso y quedar como no confiando en las promesas de Dios. Y dijo, no, nos vamos a ir así nomás, sin ninguna guardia, sin ninguna protección, y vamos a confiar en Dios. Y así se fueron. Y llegaron sanos y salvos. Y dice que al rey le impresionó esa confianza de Esdras en Dios. Y eso también hizo que pudiera después también, Artajerjes, después, emitir el decreto, ya no Ciro, ya estamos en tiempo de Artajerjes, el decreto para reconstruir Jerusalén. ¿Ya? Ahora, dice, Esdras y sus compañeros habían resuelto tener y obedecer a Dios y confiar plenamente en él. No establecieron una relación con el mundo a fin de conseguir la ayuda o amistad de los enemigos de Dios. ¿Ya? Porque sabían que pese que había simpatía con el rey, la amistad a veces, siempre que nos dan algo, hay un compromiso. Así que hay que tener cuidado con eso. Cuando nosotros recibimos regalos o cosas, eso de alguna manera nos compromete. A menos que sean regalos para Dios, que nosotros administramos, pero que no sean para nosotros. ¿Ya? Entonces, él no quería que eso se viera como un favor personal del rey para él. Era algo que el rey quería hacer por la nación, pero él dice, no, Dios es algo más poderoso, Dios nos puede proteger. Y claro, Dios nos protegió. Ahora, él no quería conseguir ayuda de los enemigos de Dios, porque sabía que si le mandaban un ejército, ahí iba a llevarse una cantidad de gente que iba a convivir con ellos, no solo en el camino, sino que se iba a quedar algunos a vivir allá y todo, y eran gente incrédula. Y él no quería eso. Ya fuera, dice, que estuviesen con los muchos o con los pocos, sabían que el éxito solo podía provenir ¿de quién? De Dios. Y no deseaban que su éxito se atribuyera a la riqueza o influencia de los impíos. ¿Se acuerdan de otro caso parecido en la Biblia? Cuando murió Sara y Abraham, ¿no es cierto?, tenía un rey amigo y le dijo, tú quieres enterrar a tu muerta, elige aquí donde quieras enterrar a tu muerta, si yo no te voy a cobrar. No, le dice, porque yo no quiero que tú vayas a decir que yo enriquecí a Abraham, que yo te voy a comprar por su justo precio. Y él compra la tumba para su esposa porque no quiere que después se diga que está recibiendo favores, no quiere compromiso. ¿Se fijan? Son leyes que debemos tener presentes para funcionar agradando a Dios y para no entrar en problemas. ¿Ya? Dice, y no deseaban que su éxito
se atribuyera la riqueza o influencia de los impíos. Las Escrituras proporcionan pruebas abundantes de que es más seguro estar unidos con el Señor y perder el favor y la amistad del mundo que depender de los favores y del apoyo del mundo y olvidar nuestra dependencia de Dios. ¿Está claro eso? O sea, primero, ¿qué es lo que es lo más seguro? ¿La unión con quién? Con el Señor. Lo primero. Y eso debe ser mantenido a costo de cualquier cosa, aunque tengamos que perder amigos, aunque tengamos que perder influencias, aunque tengamos que perder trabajos o puestos. Primero, la amistad con Dios. Y eso es mejor que depender de los favores y del apoyo del mundo y olvidarnos que dependemos de Dios. ¿Ya? Ahora dice, por estar convencidos de esta verdad, los judíos se habían negado a permitir que sus adversarios se unieran con ellos en la edificación del templo. ¿Te acuerdas cuando estaba Zorobabel allá? Y venían los samaritanos y decían, oh, pero miren, qué linda tarea, nosotros también podemos ayudar. ¿Por qué no nos unimos y trabajamos juntos? Y a Nehemías le dijeron eso, y se lo dijeron varias veces, porque vieron que Nehemías ahí él solo viajó más con una comitiva chiquita, y él tenía el apoyo del rey con cartas, porque habían hecho antes parar la construcción y todo, entonces para cartas reales, y tenía autoridad. Entonces ellos dijeron, no, pero nos conviene llevar tiempo con este, qué sé yo. Entonces Nehemías percibió la falta o la hipocresía que había en ellos también, y que ellos querían, en el fondo lo que querían ellos, era para la construcción, derechamente, obstaculizarla, porque ellos ya se habían tomado la tierra, por decirlo de alguna forma. En esos años en que ellos estuvieron 70 años fuera, ellos se habían establecido ahí, y claro, ya la habían echado por la tierra, querían estar solos, entonces no querían que viniera alguien a ocupar ese lugar. ¿Se fijan? Los samaritanos entonces en el fondo querían parar la construcción, no querían que el pueblo pusiera murallas, se estableciera ellos solo, y el pueblo, no, ellos querían tomarse con libertad la tierra, la parte de la tierra que ellos quisieran. Entonces Zorobabel le dice, no, muchas gracias, nosotros vamos a construir solos. Y hubo una de peligros. Mire, cuando habla en el libro Profeta y Rey, acechanzas contra el pueblo de Dios, léanse ese capítulo, porque todo eso tiene doble cumplimiento. Todo eso se aplica al pueblo de Dios hoy. Y cómo no, salieron ellos a buscar a la gente para pedir ayuda. Venían a ofrecerles ayuda, pero venían con el interés de tomar el control de las cosas. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver qué pasó antes. Porque hay una cita que dice que los profetas antiguos hablaron más para nuestro tiempo que para sus días. Y nunca nos debemos olvidar esa cita, porque ahí esas lecciones son para nosotros. Entonces, ¿qué hizo tanto Zorobabel como después Nehemías, qué sé yo? Ellos no quisieron recibir ayuda para la construcción de su ciudad, porque ellos eran un pueblo apartado y distinto y querían cumplir el pacto con Dios para que Dios pudiera estar a su favor. Entonces dice acá, por estar convencidos de esta verdad. ¿Cuál verdad? Que es mejor estar bien con Dios que estar bien con el mundo, por más que nos ofrezca el mundo. Por estar convencidos de esta verdad, los judíos se habían negado a permitir que sus adversarios se unieran con ellos en la edificación del templo. Veían las propuestas de esos idólatras, y ahí está la cosa. Es cosa de echar una mirada y no se da cuenta, no tienen temor de Dios, eran idólatras. Y veían en esas propuestas un ardid de Satanás para seducir al pueblo de Dios a fin de que se unieran y tuvieran camaradería con los enemigos del cielo. Fíjate. Entonces, ellos, miren, aquí solamente hay dos bandos, los amigos de Dios y los enemigos de Dios. Pero a veces hay un disimulo tan raro que no se sabe cuáles son de cuál lado. En nuestro bando hay enemigos de Dios, y en el bando de los enemigos de Dios hay amigos de Dios. Ahí está un poco revuelto. ¿Se fija? ¿Qué va a hacer Dios para arreglar las cosas? Zarandear. Va a haber un zarandeo, y dice una cita acá de 1 Corintios, que es el mundo el que zarandea a la iglesia. ¿La pandemia te la consideras un zarandeo? Claro, también. Mire, es 2 Corintios 6:17, como les he dicho, la Biblia con el espíritu de profecía. El que no la tiene puede buscar en el comentario bíblico adventista, en el comentario de Corintios, que sería el tomo 6, busca al final donde dice comentario de Ellen White, el comentario de Ellen White sobre 2 Corintios 6:17. Y dice así: el mundo es el instrumento que zarandea a la iglesia y prueba la legitimidad de sus miembros.
¿Es que el mundo quiere probar nuestra legitimidad? No, es que Dios se lo permite para Él probarla, y probarla también a los ojos del universo, para probar la legitimidad de sus miembros. El mundo ofrece atractivos que, si son aceptados, hacen que la vida del creyente no esté en armonía con lo que profesa. ¿Te fijaste? Dice, si avanzáis hacia el cielo, el mundo os presionará muchísimo. A cada paso tendréis que abriros camino contra Satanás y sus malos ángeles, y contra todos los que quebrantan la ley de Dios. Se interpondrán las autoridades terrenales. Haréis frente a tribulaciones, quebrantamiento de espíritu, palabras ásperas, ridículo, persecuciones. Los hombres os pedirán que os amoldéis a leyes y costumbres que harían que fuerais desleales a Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios encuentra la cruz en el camino hacia la vida. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Más adelante dice, muchos llamados cristianos están bien representados, 6:17-18, están bien representados por la vid que está arrastrándose sobre el suelo, entrelazando sus zarcillos alrededor de las raíces y los desperdicios que se hallan en su camino. A todos se da el mensaje: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Cuándo vamos a ser sus hijos e hijas? Cuando nos apartáramos. Y ahí el Señor nos iba a recibir, y entonces vamos a ser hijos e hijas. Pero algunos quieren ser hijos, pero sin apartarse del mundo. Pero primero había que apartarse. Y dice, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay condiciones que cumplir si es que vamos a ser bendecidos y honrados por Dios. Debemos separarnos del mundo y negarnos a tocar aquellas cosas que desviarán nuestros sentimientos de Dios. Nosotros pensamos, no, sí, pero yo, amigos, sí, no, pero yo no voy a hacer las cosas que me digan, yo no voy a ir, no he pensado hacer nada, pero nada. Dice que ni siquiera nuestros sentimientos deben quedar amarrados. Dice que tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos. Yo, por lo menos, me cuesta muy poco simpatizar con la gente, y donde voy, la micro, el lugar, reparto libros, converso y todo. Yo no ligerito empiezo a empatizar con la gente. Uno tiene que tener cuidado, eso tiene que guardar límites. Y acá, cuando el contacto es frecuente, es más complicado. Ahora dice, hay condiciones que cumplir si que vamos a ser bendecidos y honrados por Dios. Debemos separarnos del mundo y negarnos a tocar, no toqué el mundo, a tocar aquellas cosas que desviarán nuestros sentimientos de Dios. Dios tiene el primero y el supremo derecho sobre su pueblo, amarlo y amar las cosas celestiales. Vuestros zarcillos deben ser cortados de todo lo terrenal. Se os exhorta a que no toquéis lo inmundo, pues al vosotros tocarlo quedaréis inmundos. ¿Ya? Y era Ageo, ahí justamente dice, si ustedes pasan y tocan acaso, ustedes se van a quedar limpios o inmundos, y da una parábola, ¿no? Y siempre es lo sucio lo que contamina. Lo limpio no contamina a lo otro, sino que lo sucio contamina a lo limpio. Y expone eso, vamos a ver. Ageo capítulo 2, si no me equivoco. Es imposible que os unáis con los que son corruptos y permanezcáis puros. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con lo corrupto, se volverá corrupto. Se han preparado muchos medios para que podamos elevarnos de las bajezas terrenales y para que nuestro amor esté firmemente en Dios y en las cosas celestiales. ¿Se fijan? Bueno, hay más cosas ahí, pero para que ustedes se den cuenta, o sea, Dios ve esta fe, nos está diciendo, tengan cuidado, no piensen que ustedes son indemnes a todo eso, no, ustedes se pueden contaminar. No toquen siquiera el árbol prohibido, no coman de él, ni lo toquen. ¿Se fijan? Entonces, no toquen lo terrenal. Ahora, nosotros podemos comunicarnos con el mundo por medio de las cosas que vemos, sentaditos en nuestra casa, mirando películas, mirando esos famosos programas matinales que la gente ve y otras cosas más. Y hablan de las tragedias de las personas, y ligerito están poniendo ejemplos humanos y cosas malas, y la gente se va metiendo en eso. Las películas infantiles acerca de Dios muchas veces vienen impregnadas de espiritismo.
y los papás no la ven, a veces le ponen como en el medio de unas cuestiones. La otra vez mostró una chica, hermana, mire, yo le poníamos a mi sobrinito esto, un asunto donde van en un barquito cantando de Jesús, y va el niñito arriba del barco, y mira el barco, y tenía el ojo ese que todo lo ve, ahí el barco, y yo me decía, ¿por qué le pusieron eso? ¿Se fijan? Y de a poquito metiendo una cosita, otra cosita y otra cosita. Así que mucho cuidado. Bien, dice, Esdras capítulo 9. Llegó Esdras, ¿no es cierto?, a Jerusalén, apoyado por Artajerjes esta vez, y dice, capítulo 9, versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios? Porque se encuentra que cuando él vino la primera vez, no estaba la cosa tan mala, pero ahora ellos habían empezado a casarse con los incrédulos. Y él dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Porque algunos creen que los mandamientos son solamente, no tendrán que eran feministas, no se fijan bien, pero ya. Y después, bueno, no matarán, no hurtarán, no cometerán adulterio, y no saben que toda infracción, toda cosa que a Dios le desagrada es infracción de la ley. La ley de los 10 mandamientos, dicen Patriarca y Profeta, página 380, si mal no recuerdo, fue estipulada mediante toda la Escritura. ¿Para qué se escribió el Pentateuco? Para entender los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el resumen, la síntesis de todos los requerimientos de Dios para el hombre. Las leyes ceremoniales también fueron dadas como una forma de ilustración del plan de salvación que había producido, no sé, que la paga del pecado por la transgresión de la ley de Dios fuera la muerte. ¿Y cómo hacernos volver a eso? Todo lo que Dios mandó e instruyó es un detalle de los 10 mandamientos. Y lo que se le dio al pueblo adventista, a la iglesia adventista del séptimo día, el tiempo del fin, en los escritos de Elena de Juan, sobre la reforma pro salud, sobre la educación de los hijos, sobre el hogar, sobre todo lo demás, también es una interpretación de los 10 mandamientos. Pero, como decimos nosotros vulgarmente, con pena y manzana. Para que nadie diga, es que yo no lo veo así, es que yo no lo entendí de esa manera. ¿Se fijan? Entonces, ahora cuando él dice, hemos dejado tus mandamientos, pero en cuanto a los 10 mandamientos está que no se tenían que casar con los extranjeros. Ninguno dice no se tienen que casar con los extranjeros. Pero dice, no tendrás que ser ajeno delante de mí. Y cuando Dios da la orden de que no se junten con ellos, y ellos se juntan con ellos, ¿a quién le obedecieron? ¿A Dios o a su propio corazón? Ellos entonces, su propio corazón, ellos son su propio Dios. Así que están teniendo un Dios ajeno delante de Dios, del Dios único. Dice, hemos dejado tu mandamiento que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, ¿a causa de qué? De la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. ¿Por qué? Por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Pero yo no le encontraba nada abominable, al contrario, le encontraban que había unas niñas muy buenas, unos padres que tenían mucho dinero, y que seguramente debían haber tenido la bendición de Dios, uno tenía tanto dinero, y otros que tenían, no sé, distintas cosas que encontraron muy bonitas en esa tierra, no había nada abominable. Pero, ¿qué decía aquí? La tierra está inmunda a causa de las abominaciones de las que la han llenado de uno a otro extremo de su inmundicia. Sí, es verdad, tiene sus diositos ahí, pero que ellos creen en esas cosas, pero ya van a creer en Dios, ya van a creer. ¿No es cierto? Como de repente nosotros también como que pensamos y entramos igual en conciliar, no hacemos amigos y la cosa. ¿Ya? Pero ellos habían entrado ya en relaciones de matrimonios. Ellos les están diciendo que estaban llenos de injusticia. Para ellos eran abominables esas cosas. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis, mira qué fuerte, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad. Y que hagámosle bien para que ellos, para que nos hagamos amigos, para que podamos ganar para el Señor. Sí, pero ese tipo de amistad está dada en los términos espirituales. Yo no necesito llevarles regalos, cosas para hacerme amigos necesariamente. Yo necesito decirles, si necesita algo de mí, yo estoy disponible. Si le veo una emergencia, la puedo ayudar. ¿No es cierto? Toda vez que pueda ayudar. Si hay un dolor que aliviar, le puedo ayudar. Además, deberíamos saber, hermano, y la hermana Pablo habla, tratamientos naturales con que ayudarle a la gente del mundo, porque dice que hay mucha enfermedad, para que nosotros podamos llevarlo al gran médico de los médicos. Y deberíamos aprender eso, y podríamos ayudarle a la gente, ellos,
haciéndoles el bien. Y en vez de que ellos nos den a nosotros, nosotros darles a ellos. Y dice, y prestarás a muchos, pero no tomarás para ti el prestado. ¿Se acuerdan? Así decía la palabra del Señor. Y ellos iban a hacer, por eso iban a hacer cabeza y no cola. Pero nosotros vamos y pedimos prestados y después nos quedamos con el compromiso para que después nos digan. Entonces, hace una cosa medio al revés. Entonces dice acá, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, en el sentido de que estén tranquilos, ¿no? Podemos hacer una casita aquí al lado sin ningún problema, si la tierra alcanza para todos. No era así. Dios no había dado permiso para eso porque la tierra le pertenecía a Dios y Dios se la había dado a un pueblo señalado, no a cualquiera. Dice, ¿para qué? Para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. ¿Ya? Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya me voy saltando partecita aquí, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Me quedo con tu ahí. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? O sea, Dios no solo se iba a molestar, no solo se iba a enojar, Dios se iba a indignar hasta consumirlos. No es cosa liviana para Dios esto. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirlos sin que quedara remanente ni quien escape? Porque Dios no tiene contemplaciones. Todo el que peque, morirá. Y cuando su pueblo no cumple las condiciones, queda fuera el pacto. Todo el que no lo cumple queda fuera el pacto. En el becerro de oro hubo una montonera adorando el becerro y toda la cosa. Bueno, pónganse de este lado todos los que están de parte de Jehová. Y ahí partió un numerito y partió toda la tribu de Leví y se pusieron ahí. Y los otros al otro lado hay rebeldes. Como siempre, los rebeldes son la mayoría. Entonces, ¿qué fue la orden? Cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. De los de acá. Eso fue lo que ocurrió. Y después que guardara su espada de haber cumplido esa terrible misión, dice, muy bien, el Señor manda a decir esto. Ustedes, la tribu de Leví, por cuanto todos ustedes pusieron a Dios en primer lugar, Dios a ustedes lo va a poner en el servicio del santuario. Y de ahí surgió el servicio de los levitas, ¿no es cierto? De donde nosotros decimos que los pastores son levitas, ¿no? ¿Por qué? Porque pusieron a Dios por sobre sus hermanos, sus amigos, sus parientes, que habían hecho el becerro de oro, o que habían instigado a la rebelión contra Dios. Así es de celoso Dios. Santiago 4:4. Oye, mire, y primera es cuando, bueno, pero vamos a ver, Santiago 4:4, ¿qué dice ahí? Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Se les llama adúlteros por ser amigos del mundo, porque están traicionando a Dios. Es una deslealtad matrimonial con Dios. Y el Señor le llama adulterio espiritual. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia o nos anhela celosamente? Otra palabra, Dios es celoso. Igual como un esposo celoso de su esposa, Dios es celoso de su esposa espiritual. Y todos nosotros somos parte de su esposa espiritual. Y cuando nos ve simpatizando con el mundo y dejándolo a él de lado, los celos de Dios se encienden. Así como lo está diciendo aquí. Y Dios capta que esa amistad con el mundo nos está volviendo su enemigo. Y entonces nos llama adúlteros. Así es de seria la cosa. Que finalmente la amistad con el mundo es amistad con Satanás. Finalmente. Exacto. Que rige el mundo, Claro, porque ellos están a merced de Satanás. Y ellos están en 1 Juan 4 al final, miren. Creo que, no sé si 1 Juan. Y es importante tener eso principalmente. Bueno, donde dice que sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el ¿sí? Por lo tanto, la solidaridad con organizaciones del mundo también es cuestionable. Por supuesto. Absolutamente. Sí. Todo lo que sea vinculante. Por ejemplo, que nos un caso, la UNICEF. Todo. Todo. Sí. Hermano, miren, en esta semana, si yo les podría haber traído el video. Cóbremelo en la confraternización, no lo vemos. Me llegó un video. ¿Ustedes saben de Black Lives Matter? Sí. Ya, bueno, en la escuela sabática hablamos en nuestra clase.
resulta que 3 líderes de ese movimiento, que son africanas, y que siguen con esta cosa ahí, ¿no es cierto? Que dicen ellos que es una discriminación racial, de por qué mataron a un negrito los carabineros porque era negro, según ellas, y toda la cosa. Bueno, ellas lo que dicen ahí, yo sí que puedo hacer es leerles las declaraciones porque le tomé pantallazo al video de la entrevista que le hacen a ella. Estaba en la... Sí. Hermana, por si acaso la primera de Juan 5:19. Léelo fuerte, por favor. Primero Juan 5:19. Sí. ¿Cómo Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Exactamente, ahí está. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Miren, estas mujeres que son entrevistadas ahora, miren las declaraciones que hacen. Y han estado haciendo, siguieron con esta cosa, y hubo marchas, y hubo adventistas que acudieron a esas marchas, entre esos el pastor Franco Stefanovich. Y otros pastores también estuvieron ahí, marchando con Black Lives Matter. Y miren lo que dicen ellos. Dicen, la de los hashtags, y que ellos se comuniquen de esto, es una práctica muy importante. Los hashtags sirven para resucitar espíritus, para que puedan trabajar a través de nosotras y hacer el trabajo. Yo tengo ahí la foto de ella, que tomé los pantallazos. Les puedo poner en el grupo el video, para que lo vean completo, ¿ya? Dice, para que puedan trabajar a través de nosotros y hacer el trabajo. Después dice, me sentí conectada y que le tenía que rendir cuentas a ellos, los espíritus. Imagínense, o sea, ellos sí tienen una relación vinculante con esos supuestos espíritus de los muertos, que son espíritus satánicos. Me sentí conectada y que le tenía que rendir cuentas a ellos. Dice, desde un punto de vista político, unido a ellos, pero también profundamente espiritual. ¿Se fijan cómo está la unión de lo espiritual con lo político? ¿Se fijan? Y con un movimiento que es antirracista, que puede tener muy buenas excusas, pero es... El hashtag era como el mecanismo. Hashtag es cuando... No, sí, seguro. Ya. Sí. Es Claro, mecanismo dice para hacia resucitar el espíritus. espiritismo. Claro, porque empieza, en otras palabras, Satanás está usando las redes para atrapar la atención de la gente y para que puedan comunicar todo lo que él va a decir. Porque él que sabe muy bien y es buen estratega, no, hablen en este momento, hablen en este canal. No, ahora no digan nada, digan esta cosa. ¿Se fijan? Y esto va a llegar a la gente. No, en este momento no, porque no está propicio el terreno. ¿Se fijan? Y dice, nos tomó un año, me tomó un año, dice una de ellas acá, darme cuenta que este movimiento es más que racial o social. Después dice, en esencia es un movimiento espiritual. Después dice, y no solo nosotras, hay tantos líderes y organizadores que le dan esa importancia. O sea, hay mucha más gente del mundo y de organizaciones, está hablando de líderes y organizadores que están metidos en cosas que tienen que ver con el espiritismo, que están siendo conducidas por los espíritus. Ustedes saben que una que fue presidenta de nuestra nación, lo que hizo antes de irse a la candidatura fue ir a ver a su médica, a la que le comunica las cosas, o sea, recibir instrucción. ¿Se fijan? Sí. Súper cortito, que lo que pasa es que Satanás es muy hábil para tomar cosas buenas y cosas malas y mezclarlas y generar poderes políticos y religiosos. Finalmente, Claro. el experto en hacer este tipo de cosas. Entonces, por supuesto que hay muchas causas justas en el mundo. El problema es que eso va intrínsecamente relacionado con movimientos políticos, puede ser con poderes espirituales, digamos, de cierta manera, está todo interrelacionado y por supuesto en el final de los tiempos todo eso va a tomar mayor relevancia y la compulsión del planeta, digamos, de esa manera. De hecho, la hermana White, cuando una vez le preguntó creo que una hermana también, diciéndole que se uniera al movimiento en ese tiempo por el voto femenino y todo eso, y ella dijo, no, esa no es mi bandera de lucha, o sea, como que... Claro. Y también en otra cita la hermana White dice que... Pero sí se ve en la causa de la temperancia. De la temperancia, sí, en contra de... O sea, hay que tener un ojo. Sí, por supuesto, por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Sí. Y por supuesto que aquí no estamos diciendo que la mujer no tenga derecho a voto, no se trata de Claro. eso. Y también dice que hay que votar. Ella dice que hay que votar.
exactamente, sino que se trata de tener cuidado de no Embanderarnos, exacto, claro, de esos movimientos, porque donde tengamos que estar ahí conviviendo con otros. y ahí todo. se meten otros principios, y en el Exactamente. tumulto Y es nos fácil comprometen. perder, digamos, Claro. y la hermana Juárez dice que nuestra única bandera debería ser la de Jesús. Exactamente. Sí, Daniel, acá Daniel. Quería hacer, no sé si puedo hacer un comentario. Por supuesto. No, que esta semana hice algunas reflexiones y que lo comenté en la clase, la clase sabática. Tengo mejor voy a decir algo obvio, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que en este minuto, o sea, en este momento, en el mundo está efectivamente no solo en conflicto, sino que en una lucha frontal, digamos, el rey del norte con el rey del sur. Y esto lo conversamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, de la vinculación que tiene con con la cuestión espiritual, con las religiones, ¿no? Y que lleva mucho engaño, porque ciertamente, como decía Daniel, que como están vinculadas, digamos, a los poderes políticos, entonces es fácil de que uno pueda confundirse. De hecho, se habla de Dios en muchos de ellos y lo tienen como hecho principio. No, es solo ese comentario, pero no sé si estoy equivocado, hermana Yelín, tú lo pudieras. Sí, Si en este momento se está produciendo ese conflicto así tal cual. sí, ¿saben lo que pasa? Es que mire, Satanás tiene que encontrar una bandera de batalla que le sirva para los creyentes, para el mundo ya religioso y para el mundo ateo. Y el mundo también que está interesado en otras cosas, en negocios o en otro tipo de cosas. Hay un punto en común. Para poder llevar al mundo a creer en el anticristo final, que va a ser mismo Satanás personificando a Cristo. Tiene que hacer que el mundo crea lo sobrenatural, pero no en la religión de Dios. Entonces, ¿qué está levantando? El misticismo, la creencia en lo sobrenatural. O sea, yo no traje, lamentablemente, no traje. La mañana les llevé en la clase, les mostré porque salí a tocar un parque hace un tiempo atrás y tenía letreritos de estos donde enseñaban meditación y toda la cuestión. Y yo me fui sacando los letreros aparte y guardé uno para mostrarles. El tarot. Y decía, les damos estas 10 técnicas. Estaba el mindfulness, el reiki, la no sé cuántas técnicas, meditación. Entonces, la lección de esta mañana habla de eso, los distintos engaños de Satanás. Son muy sutiles y se tiene para todo, para los más toscos, para los más refinados, para las clases sociales altas, las clases sociales bajas, para lo que les gusta esto, lo que no les gusta esto. Al final, el rey del norte y el rey del sur tienen que fundirse en uno. ¿Y cómo va a ser que todos esos, los musulmanes y los judíos y los cristianos y todos se unan en uno solo? Que todos crean en lo sobrenatural, no necesariamente en el Dios que creó los cielos y la tierra, sencillamente una fuerza sobrenatural que lo permea todo y esa fuerza no exige observancia de ningún mandamiento. ¿Se fijan? Entonces puede poner un mandamiento para todos por parejo y él los deja a todos contentos, a los cristianos, a los no cristianos, a todos los demás, los otros toleran, reciben la marca en la mano. Pero los otros, como les gusta el misticismo y creer, reciben la marca en la frente. ¿Se fijan? Por ahí más o menos va la cosa. Sí, ¿quién te la mano acá? Sí, súper cortito que mientras los cristianos eran perseguidos, se mantenía viva y pura la fe. La hermana Juárez habla sobre eso, pero cuando el papado adoptó, digamos, se hizo poderoso, no es porque convirtió al mundo, sino que porque la iglesia se convirtió al mundo. Y por eso, así como los paganos en ese tiempo adoraban las imágenes romanas, digamos, ¿qué dijo el romanismo? No importa, venga para acá, la santificamos, le ponemos nombre ahora de los apóstoles, qué sé yo, y adoremos juntos, mantenemos esas prácticas. O mismas fiestas paganas de todo tipo, o sea, por ejemplo, que Chile, la tirana y cualquier otra cosa, es una mezcla entre decir, ok, digamos que esto es espiritual, para agradar lo que el mundo quiere. Entonces, en este tiempo, Roma eso no lo ha cambiado, pero por supuesto es inteligente. Por eso dice que es entendido un enigma, porque él sabe cómo todos estos movimientos que hoy en día quizás podríamos decir que son contra la religión, él va a saber cómo abarcarlos, porque el romanismo no es un poder solamente religioso, es político y religioso. Por eso dice que va a terminar países que va donde los reyes. Está el Estado de Roma. Él da
pero al mismo tiempo cuando da, después también pide retribución. Y en ese sentido podemos ver que lo que se va a dirigir en el tiempo de fin va a ser la relevancia del día domingo, que hoy en día hasta puede ser civil, podríamos decir, hoy es el día en que la familia descansa, en que los obreros descansan y todo eso. Entonces no van a tener problema en aceptar esas cosas si va con los católicos o protestantes, lo que sea, porque tienen cosas en común con ellos y toma todo eso finalmente para tener poder político sobre ellos. Ya, yo les quiero pedir una cosa. Va a haber un momento para estudiar ese tema, ¿ya? Porque ya nos estamos metiendo mucho en eso y este tema yo quería terminar hoy día y no nos queda tiempo, prácticamente se nos acabó el tiempo. Porque empezamos a pasar, les puedo hablar unos 4 minutos, pero nada. Entonces vamos a avanzar un poquito aquí y nos vamos a quedar en la confraternización ahí como todos respiramos. ¿Ya? ¿Les parece? Muy bien, dice, no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape o Jehová. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, así le llaman, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Así fue la oración de Esdras. Y lloraba y estaba afligido y vinieron los ancianos y se juntaron a él para consolarlo. Dice, mientras oraba Esdras, que hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Ahora pues, hagamos pacto, me sacó un versículo, con nuestro Dios, la propuesta que el mismo pueblo le hace. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Miren lo que ellos ofrecen. No lloren más, Esdras, no, ya, hicimos un pecado grave, pero mira, nosotros podemos despedir a nuestras mujeres. ¿Ustedes serían capaces de hacer eso? Nosotros reclamamos hasta cuando nos dicen que no tomemos tema. Bueno, no nos gusta la cosa, que no nos digan que no saquemos los aros, que no, eso es muy fuerte, es muy fuerte. Y miren acá, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, a sus hijos y a su esposa, según el consejo de mi Señor y de los que tienen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Eso dice Dios, eso se hace, lo hacemos. Miren ustedes, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Comprometió a los dirigentes y al pueblo, y ellos juraron. No, es que no hay que jurar. Sí, dice que no hay nadie más indicado que el pueblo de Dios para jurar, porque el pueblo de Dios no miente. Y ahí, por ahí, si alguien quiere, se llama, es un capítulo mensaje selecto, como vos creo, que donde hablan los juramentos. Pero no andar jurando en el sentido, ay, te lo juro por mi abuelita, te lo juro por esto. A cada rato y por cualquier cosa, no, eso no. Pero sí dice, cuando nosotros seamos llamados a hacer un juramento legal, podemos hacer. Ahora dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraban. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. He ido allá, no como ni pan ni bebió agua. Estaba en ayuna. Y no en ayuna, porque hoy día me toca ayunar. No, sí, porque no tenía ni ganas de comer, de verdad. Porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días. ¿Y por qué los hijos del cautiverio? Porque hay otros que estaban en la tierra que se habían quedado cuando ellos fueron desterrados a Babilonia. Pero los que habían regresado a Babilonia, a ellos se refiere. Y el que no viniera de eso en 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda. Y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Ay, pero ¿cómo hace tanta la presión? Hermano, así es como las cosas funcionan. ¿Y por qué a nosotros no nos funcionan? Porque nosotros somos todos suavecitos, porque no queremos caerle mal a nadie, porque no queremos decir cosas fuertes, porque. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Imagínense, estaba lloviendo y fueron igual. ¿Ya? Y no se pusieron en auto, por tanto, ya dentro del auto con limpio para no, así nomás. Y todo el pueblo, con sus niños, con todo. A causa de la lluvia, frío, pero también estaban gritando de puros nervios de qué es lo que iba a pasar.
Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. O sea, ustedes ya tenían pecado, pero cuando tomaron mujeres extranjeras, más pecado todavía añadieron. Ahora pues, la gloria de Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga, conforme a tu palabra. Que los hijos de los sacerdotes, ojo con eso, que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, y daban una numeración. Hasta los sacerdotes habían cometido este pecado. Los hijos de los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras. Y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. O sea, en otras palabras, ese pecado también costó la muerte de Cristo. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio con el que no debemos, también eso ocasionó la muerte de Cristo. Porque hubo que ofrecer un sacrificio que representaba el gran sacrificio que fue ofrecido por esa causa. Entonces, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Así que no fue nomás a las puras mujeres, sino que a los niños también. Había que despedirlos. ¿Se fijan? Esdras y Nehemías se ausentan después de esto por un tiempo, como estamos con la hora. A ver, ya, aquí el resumen. Y con esto por ahora. Solemne y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios. Pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia. Durante su ausencia de Jerusalén, se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. Y entonces vuelve Nehemías y se encuentra que otra vez infligieron el pacto. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, porque ya se nos hizo tarde. Así es que vamos a tener que dejar hasta aquí la clase de ahora. Después de eso, todos los que quieran se pueden quedar para confraternizar, pero nos vamos a despedir, vamos a hacer la oración, vamos a dar la gracia y después de eso nos podemos quedar. Le vamos a pedir entonces a la persona encargada, que desde allá, que pueda tener para nosotros la última oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar y tener nuestra última oración. Amante Padre Celestial, le damos las gracias por este hermoso momento que hemos podido pasar junto a su palabra. Padre amado, que no se nos olvide ninguna de sus enseñanzas, que podamos ser esos hijos fieles, Padre amado, que no nos constituyamos jamás en enemigos suyos. Le pedimos, Padre amado, que nos tenga misericordia, su gracia sea abundante hacia nosotros y podamos, Padre amado, caminar junto a usted y recibirle, Señor, en ese día glorioso, estando en pie, con gozo en nuestros corazones, porque hemos podido pasar de tanta tribulación. Gracias, Padre bondadoso, por todo el amor grande que usted nos ha tenido, porque hemos podido todas estas horas, Señor, estar en comunión con usted. Y le pedimos, Señor, que el resto de las horas que quedan de este hermoso Santo Sábado, el cual anhelamos cada semana, podamos, Padre amado, estar también junto a usted siempre. En el nombre poderoso y en los méritos de Cristo Jesús, damos las gracias y pedimos todo, Padre Celestial. Amén. Amén.